Shalom Alejen, su servidor Joseph Ben Abraham de Estados Unidos, ministrando en esta ocasión sobre la gracia de Elohim. Elohim significa en hebreo Dios, ¿no? Para aquellos hermanos Goyim que están estudiando las Sagradas Escrituras. Ok, quiero hacer un breve audio, una breve explicación de lo que significa la gracia. La gracia de Elohim es un don inmerecido, ¿verdad?, que nuestro Eterno nos concede por su inmensa rajen. Rajen significa misericordia. Por su inmensa misericordia, pues Él nos da esa gracia. Escuchamos mucho de la gracia, ¿verdad?, de que somos salvos por la gracia, y lo escuchamos como un concepto nuevo, ¿verdad?, en el Brit Hadashah, mejor conocido como Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el mundo gentil. O sea que suponemos, ¿verdad?, aquellas personas que no estudian las Sagradas Escrituras hebreas, de que este concepto de gracia es algo nuevo. Pero no, el Señor siempre nos ha concedido gracia a través, ¿verdad?, de toda la historia del pueblo de Israel. Esa gracia, ese don inmerecido, ¿verdad?, que da el Eterno, ¿verdad?, el Eterno de Israel, es también un periodo de gracia, un periodo de purificación. Por eso este don inmerecido que el Eterno nos concede es un periodo de purificación, ¿no?, para conseguir, ¿verdad?, las promesas, ¿no? Es como un tiempo de probatoria, es como una segunda oportunidad, ¿verdad? Podemos ver un caso, ¿verdad?, de la primera gracia, ¿verdad?, que el Señor concedió al pueblo de Israel. Quizás nosotros estamos viviendo la última gracia, ¿verdad?, estamos viviendo el último periodo de gracia, pero hubo un primer periodo de gracia, hubo una primera ocasión donde el Eterno, bajo su rajen, bajo su gracia, da una segunda oportunidad al pueblo de Israel para obtener el galardón, ¿no?, de las promesas que él le hizo al Padre, ¿verdad?, nuestro Padre, Abraham, ¿verdad?, y a sus descendientes Isaac y Jacob. Si leemos la historia del pueblo de Israel, Elohim salva al pueblo de Israel de las garras egipcias, del faraón Egipto, y los trae, ¿verdad?, al desierto, donde les entrega su bendita Torah, las instrucciones, ¿verdad?, que cada Bene Israel, cada hijo de Israel, no debe tomar a la ligera, sino que debe vivir bajo esas instrucciones para poder ser parte y conciudadanos del resto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que Elohim sacó de Egipto reprobaron esas leyes que Elohim le dio, y causaron la ira de Elohim, condenándoles, ¿verdad?, a no ver, ¿verdad?, la tierra prometida, a no obtener la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Por ende, ¿quiénes entonces recibieron la gracia? Porque sabemos de que todos aquellos israelitas que Elohim trajo de Egipto hacia el desierto, todos esos israelitas murieron en el desierto. Entonces, ¿quiénes recibieron la gracia inmerecida? ¿Quiénes pudieron obtener la promesa que Elohim le dio a nuestros patriarcas? ¿Quiénes la pudieron obtener como don inmerecido? Pues fueron los descendientes de aquellos israelitas que reprobaron el desierto, los hijos de todos esos israelitas que reprobaron y murieron en el desierto, ¿verdad?, porque el Eterno, ¿verdad?, decretó de que hasta que no muriera el último, ¿verdad?, sus descendientes no iban entonces a cruzar la tierra prometida, y así el Eterno lo cumplió. Por lo tanto,
Lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Este periodo de gracia que estamos viviendo, y lo voy a explicar ya mismo, es similar a lo que pasó, ¿verdad? En aquellos días, ¿no? Cuando el Eterno trajo al pueblo de Israel, a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto y los trajo al desierto. Nosotros estamos viviendo el mismo periodo de gracia, ya que nuestros antepasados, ¿verdad? Pecaron y todos fueron reprobados. Y de la misma manera que el Señor, ¿verdad? Nuestro Adón le concedió a estos descendientes de los reprobados de Israel a estar incircuncisos mientras se purificaban y mientras estaban aptos para entrar a la tierra prometida. Igual en este periodo de gracia, el pueblo de Elohim, los descendientes de esos que reprobaron, que ahora mismo están asimilados en las naciones, actualmente están incircuncisos, pero el Eterno, bajo esa gracia, bajo ese raje, y sabiendo de que ellos están asimilados y de que no conocen la ley, pues este periodo de gracia es para purificar al pueblo, ¿verdad? Para que aquellos que sean llamados por el Espíritu reciban la salvación por medio de la sangre del Cordero, que aunque fue derramada hace 2000 años en un solo sacrificio eterno, la sangre es tan valiosa hasta el final de los tiempos. O sea que no importa que la sangre haya sido derramada 2000 años, todo aquel que acepte que esa sangre le ha salvado y le ha rescatado, ¿verdad? Actualmente estamos viviendo no bajo egipcio, ¿verdad? No bajo un imperio egipto, sino debí decir bajo un imperio egipcio, sino estamos viviendo un imperio muy superior, el imperio romano, que ha sido el imperio que más daño y por más tiempo prolongado le ha traído maldiciones al pueblo de Israel. Tenemos que entender que el pueblo de Israel fue extranjero y esclavo, ¿verdad? Bajo servidumbre al pueblo egipcio por 430 años. Nosotros llevamos ya 2000 años aproximadamente, en un periodo más largo. Por lo tanto, la sangre del Cordero, la sangre de Mashiach, nos viene a salvar, a rescatarnos de las tradiciones de hombre, a rescatarnos de Roma, de todos los dogmas, y a retornarnos otra vez ¿verdad? A los brazos del Eterno, a sus instrucciones, bajo su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esta sangre que se derrama del Mashiach es la sangre del nuevo pacto. Pero ¿cuál es el nuevo pacto? Muchos hermanos, ¿verdad?, que están ahora empezando a estudiar las Sagradas Escrituras en este periodo de gracia, por no leer las Sagradas Escrituras hebreas, desconocen cuál era el nuevo pacto, ¿verdad?, que el Eterno de Israel había prometido por medio de sus profetas para el pueblo. Este nuevo pacto, que bien lo menciona los profetas Ezequiel y Jeremías, consta en que el Eterno iba a escribir sus leyes, las mismas leyes que eternas, una palabra, ¿verdad?, que Dios da al pueblo de Israel. Son palabras que, como dijo Yeshua, las palabras del Señor serán eternas, no pasarán, mientras haya cielo y tierra no pasarán. Pues esas leyes Él las iba a poner ya no en unas piedras, porque el arca de la alianza la hizo desaparecer, no en piedras, sino en los corazones. En corazones que eran de piedra, él iba a poner esos corazones incircuncisos, los iba a circuncidar, porque primero él iba a circuncidar la carne de los, ¿verdad?, de los israelitas. Después, una vez circuncidada la carne de los israelitas, él iba a escribir las leyes de nuestros corazones. Ya nadie iba a tener que enseñar a nadie, porque todo el mundo iba a saber lo que son las leyes. Y esto iba a ser el principio para obtener las promesas, ¿no? Las promesas subsiguientes que iban a, ¿verdad?, que son parte de este nuevo pacto, donde el Eterno promete levantar, ¿verdad?, a todos los muertos, justos e injustos, y enjuiciarlos, y conforme a lo que está escrito en el libro de la vida sobre cada uno de aquellos que hayan sido resucitados, y los que no vean corrupción, en el sentido de que el día grande del Señor se dé, ¿verdad?, en un día donde una gran multitud esté viva todavía. Por lo tanto, esos van a ser rescatados con los muertos, y esos no verán corrupción, por lo menos la primera muerte no la verán.
aquellos que son justos, ¿no? Porque muchos de los que el gran día del Señor, cuando venga el Señor, ¿no? Cuando Él regrese, Él hallará justos e injustos, vivos, ¿no? Aquellos vivos, tanto justos e injustos, van a ser enjuiciados, igual con los muertos que sean resucitados, y conforme a, ¿verdad?, la vida que tuvieron, entonces sus ángeles van a empezar a segregar entre los justos e injustos, y ya conocemos lo que va a pasar, ¿verdad?, con aquellos injustos, ¿no? Hay un lugar preparado para ellos. Entonces, bien, el nuevo pacto, como bien les decía, incluye circuncidar el corazón, poner las leyes en los hombres, la resurrección y cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? No la tierra de Israel que vemos ahora, sino todo va a ser consumado, todo va a ser no consumado, la palabra consumido, vamos a decirlo así, y sí va a ser todo consumado, porque las profecías van a ser consumadas. Ahí cuando la promesa del nuevo pacto es consumar todas las profecías que ya estaban antes, y a partir de ahí empiezan las nuevas promesas, ¿verdad? El nuevo pacto con cielos nuevos, tierra nueva, una nueva, ¿verdad?, Jerusalén, donde todo el mundo, ¿verdad?, irá a adorarle los días festivos, ¿no?, del Eterno. Y todo eso, los Bene Israel, los hijos de Israel, van a tener ese acceso, pero solo aquellos que sean justos, solo aquellos que se hayan mantenido justos después de haber recibido por digna la sangre de Yeshua, y se hayan mantenido limpios y justos, ¿verdad? En ese gran día, en el gran día del Señor, cuando el Señor regrese a juzgar a vivos y muertos. Así que muchas personas, por no leer las Sagradas Escrituras, inclusive la Torá, no saben de que lo que les estaba comentando al principio, de que el pueblo de Israel, aquel que salió de Egipto, reprobó, cayó en el desierto, y solo sus descendientes fueron los que fueron, sin haber hecho nada, recibieron la gracia inmerecida, ¿no? Recibieron el don de la gracia, lo que se purificaron. Estos después aceptaron la Torá en el monte Horeb, y miren lo que sucedió. Estos descendientes, igual que está pasando ahora, que fueron ¿verdad?, escogidos en una gracia inmerecida, fueron escogidos siendo incircuncisos. Todos los varones del pueblo de Israel que fueron elegidos para ¿verdad?, para que se cumpliera la promesa de Hachén, ¿verdad?, del Dios de Israel, con los padres Abraham, Isaac y Jacob, todos eran incircuncisos. Y esto lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 5. Todo el capítulo 5 habla de esto, de la circuncisión en masa, una circuncisión masiva que hizo Josué a todos los varones de Israel. Y ya cuando, ¿verdad?, después de la circuncisión, obviamente la circuncisión de antes era muy distinta a la de ahora. Era con pedernales, ¿no?, cuchillos de piedra afilada, y no era toda esta cuestión quirúrgica y ritual que se hace ahora. Era solo un corte del prepucio, una cosa bien simple, y ya. Pero aún así, pues necesitaba un tiempo de recuperación. Lo podemos ver todo en el capítulo 5 de Josué. Una vez hasta el último varón se recuperó, entonces fue que entraron a la tierra prometida. Entonces ahora mismo, ¿verdad?, nosotros estamos también viviendo, estamos siendo llamados por una gracia inmerecida. Se nos ha perdonado, ¿verdad?, nosotros, los pecados que cometieron nuestros padres, nuestros antecedentes, nuestros antepasados, ¿verdad?, los que crucificaron al Mashiach, y todos aquellos que se arrepintieron de eso. Bueno, todo eso el Señor nos lo está perdonando. ¿Por qué? Porque Yeshua, nuestro Adón, intercedió hasta por quienes les traspasaron. Momentos antes de expirar,
Él intercedió por todos nosotros y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en realidad no sabían lo que hacían. Pues si lo supieran no lo hubiesen hecho. No se imaginaban ni la más mínima magnitud de lo que estaban haciendo. No tuvieron conocimiento. Y el Señor intercedió por ellos. Y no crean que el Padre no le escuchó. El Padre no va a tomar la sangre de su Hijo por inmunda. El Padre, estoy totalmente seguro que el Padre aceptó esa mediación que hizo el Hijo de que perdonaran a todos aquellos que participaron en su ¿verdad? En su crucifixión, ¿no? A todos los que le martirizaron, porque así se lo pidió: por favor, perdónalos que no saben lo que hacen. Ahora bien, todos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros estamos recibiendo el llamado. Actualmente lo estamos viendo más fuerte. Estamos viendo muchas señales prodigiosas en el cielo, muchas señales de las cuales los profetas habían advertido. Una de las promesas que el Señor, ¿verdad?, que nuestro Padre hizo, ¿verdad?, por medio de los profetas, es que Él nos iba a llamar de todos los rincones de la tierra. O sea que eso lo estamos viendo ahora. Él está llamando circuncisos e incircuncisos, pero igual que pasó con el pueblo de Israel y con esos varones israelitas, ¿verdad?, con todo ese pueblo de Israel incircunciso de corazón y de carne, igual que ese pueblo que sí vio la promesa por la gracia del Eterno, igual que ellos estamos nosotros. Tenemos que purificarnos en este tiempo, tenemos que entender las instrucciones del Padre Todopoderoso, ¿verdad? Igual que hizo esa segunda generación, ¿no? Volver otra vez a hacer pacto con Dios, ¿verdad?, en cuestión de los mandamientos, de sus instrucciones. Y entonces, una vez nos hayamos purificado, una vez permitamos entonces que la sangre del Mashiach nos purifique, y una vez entendamos que no debemos pecar más después del arrepentimiento, ¿no? Acuérdense que el significado de pecado es la transgresión de las leyes de Dios. Eso lo explica el apóstol Juan, creo que en su segunda carta. En una de sus cartas lo explica. ¿Cómo diría? El significado más poderoso en toda la Biblia sobre la palabra pecado. Donde mejor expresado está en una de las cartas de Juan. Y ahí pues él reitera lo que venimos diciendo: la transgresión de la Torá es pecar, y sobre esos pecados fue que vino el Mashiach a morir, ¿no? A coger la maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28 están los beneficios, ¿verdad? Y no beneficios, sino las bendiciones y las maldiciones para aquellos que obedecen y transgreden la ley de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Yeshua tiene que morir? ¿Por qué? Porque el pueblo se había vuelto en transgresor. El pueblo colectivamente se había vuelto en transgresor y ya había causado la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que merecía el pueblo? El exterminio total. Pero Mashiach, que nos ama, pagó ese precio por nosotros. Él pagó la muerte que nos correspondía a nosotros, la muerte espiritual, física y espiritual. Él la pagó. Entonces, ya que él se sacrificó por nosotros, tenemos una segunda oportunidad. Esta generación que vive tiene una segunda oportunidad de arrepentirse, de salir de Roma, de los dogmas paganos, igual que salir de la idolatría, ¿no? Hacer el éxodo masivo del cual también el Eterno había advertido, ¿no?, por medio de los profetas, de que al final de los tiempos iba a haber un éxodo masivo. Esta vez no de Egipto, sino de todos los rincones de la tierra, y esto lo estamos viendo ahora. El éxodo masivo lo estamos viendo no solo hacia la tierra física de Israel, sino el éxodo masivo lo estamos viendo en un éxodo espiritual primero, porque al Eterno no le importa lo físico de nosotros, sino le importa el espíritu, nuestra alma.
y muchas almas ya están huyendo de Roma, de la idolatría, de todo lo contaminado con ídolos. Y estamos haciendo lo que, ¿verdad?, lo que se preveía que iba a ser el nuevo pacto. Hay muchas almas a nivel de todo el mundo dirigiéndose espiritualmente hacia el nuevo pacto, dándole valor a la sangre de Mashiach, para que la sangre de Mashiach no quede como inmunda, no quede como vana, no haya sido un sacrificio en vano. No, hay un pueblo elegido por el Señor. El mismo Señor lo dice que muchos serán los llamados. Ahora mismo están siendo muchas personas llamadas, pero pocos serán los escogidos. También el Mashiach dijo de que grande era la puerta hacia la perdición y estrecha la puerta hacia las promesas, ¿no?, hacia la salvación. La salvación significa las promesas que vienen después de esa salvación. O sea que no es un grupo grande, ¿no? Se espera de que muchas personas reprueben. Ya había ocurrido simbólicamente todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que ha pasado en la Torá. Y para aquellos que la Torá significan los primeros 5 libros de la Biblia. No es un libro aparte ni nada de otra religión aparte, no. Cada uno de ustedes, los gentiles, los cristianos que tienen una Biblia en sus casas, tiene la Torá ahí. Lo que pasa es que no la leen, no la conocen. ¿Por qué? Porque el espíritu adversario está ahí para que tú no la leas. Pero las instrucciones de Dios están ahí en las Sagradas Escrituras hebreas. Aquello que el adversario ha llamado desde tiempos antiguos el Viejo Testamento, ¿verdad? Que no es nada de Viejo Testamento, sino las Sagradas Escrituras, donde todavía hay muchas promesas sin cumplir. Por lo tanto, ¿cómo puede ser viejo algo que todavía está, algo que es corriente, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, lo que sucedió en la Torá, como les iba diciendo, lo que sucedió en el Éxodo, todo eso son sombras de cosas que iban por venir. Por lo tanto, queremos el hecho de estar incircuncisos no es un problema por el momento. Por eso en el Concilio de Jerusalén, que lo leemos en el capítulo 15 del 19 al 21, esta problemática se vio, ¿no? Este problema se vio porque en la misma iglesia, ¿no?, de judíos creyentes en Yeshua, se creó esta confusión, y los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, y dirigidos ya por el hermano del Señor Jacobo, ellos decidieron ahí de que no inquietáramos a aquellos gentiles que estaban regresando, ¿verdad?, a sus raíces, porque también los gentiles de aquel entonces también estaban regresando a sus raíces hebreas. No es solo ahora, sino los gentiles de aquel entonces, que ya se habían asimilado en provincias greco-romanas, ellos también estaban regresando a sus raíces hebreas. Por lo tanto, en ese concilio se deja claro de que no se inquieta a los gentiles que estaban estudiando sobre Dios. Lo de la circuncisión por el momento no era un problema. Simplemente, si usted lee Hechos 15, 19 al 21, en todo su contexto completo, ahí lo que se establece es: no se inquiete a los gentiles. Vamos a ponerles por el momento estas 4 leyes fundamentales, 4 de las leyes noajidas, que era de que se abstuvieran o se mantuvieran lejos de lo contaminado de los ídolos, de que se apartasen de comer carne de animales que habían sido estrangulados, ya que la Torá prohíbe que se mate animales así, de que se abstuvieran también de fornicación, ¿verdad?, tener relaciones sexuales prohibidas por la Torá, y de comer carne, ¿verdad?, con su sangre todavía, ¿no? La forma ideal que marca la Torá de cómo matar un animal es degollándolo y desangrándolo totalmente. O sea que el animal tiene que comerse sin su sangre, que la sangre es vida. Solo estos 4 elementos por el momento se les puso, ¿no?, en el Concilio de Jerusalén a los gentiles que estaban llegando. Y si usted lee el contexto completo, ¿verdad?, de Hechos 15, 19, 21, dice: ¿por qué? ¿Por qué solo le vamos a dar estos 4 elementos? Porque en cada ciudad hay una sinagoga, ¿verdad?, donde se estudia la Torá, la ley de Moisés. Por ende, en ese periodo de purificación del que estoy hablando, los gentiles iban a estar estudiando las Sagradas Escrituras hebreas,
claro, en una sinagoga pues hay ayuda de, ¿verdad? De una autoridad, un maestro de la ley que te puede enseñar más, ¿no? Y entonces pues ya iba a ser voluntario el que tú te quisieras circuncidar. Si nosotros vemos, la circuncisión que hizo Josué fue una circuncisión a personas adultas, a personas que ya estaban aptas para la guerra. Por lo tanto, este mismo episodio fue el que se dio, ¿verdad?, en los tiempos de los apóstoles, cuando se crea este asunto de, ¿verdad?, de la circuncisión, porque estos gentiles que también querían, ¿verdad?, ser parte de Israel, ser parte de las promesas, de momento no querían, temían, siendo adultos, ¿verdad?, y habiéndose criado en una sociedad pagana, porque acuérdense que las ovejas perdidas de la casa de Israel se asimilaron en esas naciones paganas de Corinto, Galacia, el Ponto, Macedonia, todas esas provincias greco-romanas eran paganas. Entonces es difícil para un adulto que no, ¿verdad?, que de momento pues se convenció de que sí, de que tenía raíces hebreas y que quieren empezar a estudiar sus raíces, pero que de momento, antes de empezar a ni siquiera estudiar las raíces, que le digan, mira, tú tienes que... Para aquel tiempo también eran, bueno, ya habían espadas de hierro, ya habían cuchillos de hierro, no sé cómo se estaba haciendo la circuncisión en el primer siglo, pero aún así era sin anestesia. Tengo entendido de que ya los rabinos, los fariseos, habían elaborado todo un sistema ritual de cómo hacer la circuncisión, y estos gentiles tenían miedo, ¿no? Decían, no, yo mejor me quedo entonces, déjame entonces con mi Venus, déjame con mi Afrodita, no, yo no voy a hacer eso, ¿qué es? ¿Cómo? Y si yo me desangro con eso, no. Entonces se asustaban, y era lo que estaba pasando, que los nuevos discípulos, los gentiles discípulos que se estaban acercando, este grupito, ¿verdad?, que estaba exigiendo de que los gentiles tienen que circuncidarse para poder estar en las sinagogas aprendiendo de las escrituras hebreas, estos discípulos se estaban asustando y estaban regresando, ¿verdad?, al paganismo. Y para evitar esta apostasía, se frenaron a este grupo, ¿verdad?, que estaban imponiendo prácticamente de que los gentiles tenían que circuncidarse, y no bajo la circuncisión de Abraham, sino bajo el rito de Moisés. Si usted lee bien el contexto de Hechos 15, el Hechos 15, versículo 1, ahí lo dice. Este es el problema que se presenta entre este grupo de creyentes y Bernabé y Pablo. El problema no es la circuncisión como tal, sino este rito que se ha elaborado, y aparentemente la circuncisión que ya habían elaborado los rabinos era más compleja que la circuncisión simple ¿verdad?, que se hizo a Abraham y todos los antiguos israelitas. Aparentemente hay datos de que la circuncisión que se hizo a Abraham era una circuncisión bien simple, que era hasta simulada, era reversible, y por cosas que pasaron en la historia de Israel, los rabinos decidieron hacer una circuncisión más compleja para que fuera irreversible. Y este tipo de circuncisión era la que estos descendientes de la casa de Israel, asimilados ya griegos, ¿no?, porque los padres habían muerto en esas provincias y estos habían nacido en Grecia, en esta provincia greco-romana, como bien le digo, como los Corintios. Miren, para que me puedan entender, todas aquellas cartas, ¿verdad?, todos aquellos destinatarios de las cartas de Pablo, los tesalonicenses, los filipenses, los corintios, todas estas personas eran descendientes de los expatriados de la casa de Israel, ¿verdad? El reino de Israel después de Salomón fue dividido. Esto lo he explicado en varias veces, pero por si acaso alguien está escuchando este audio por primera vez y no tiene ningún fundamento en la Sagrada Escritura, debe saber, usted, ¿verdad?, que me está escuchando, debe conocer de que después del reinado de Salomón, ¿verdad?, Salomón cometió una serie de pecados, ¿verdad?, de permitir que se crearan altares a dioses paganos en Jerusalén, y él mismo se postró ante ellos. Entonces Dios
¿verdad? Se enojó con esto y le advirtió de que iba a dividir el reino, pero no en la propia vida de Salomón, sino que se la iba a dividir a su descendiente, ¿verdad? A Roboam, que era el hijo de Salomón, y así el Eterno lo cumplió. Cuando Roboam cogió el reino, el Eterno solo le dejó 2 tribus a Roboam, y las otras 10 tribus las pasó para el norte. O sea que el reino de Israel se dividió en 2 tribus, en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue conocido como Casa de Israel y el reino del sur como Casa de Judá. Estos 2 reinos se corrompieron, ambos, ¿verdad? Simultáneamente, y el Eterno decretó una dispersión, ¿verdad? Un exilio para ambos. A Casa de Israel primero, el Señor levantó un reino, ¿no? De los asirios, y estuvo con los asirios para atacar a su propio pueblo y los dispersó. El pueblo de la casa, el reino del norte fue disperso por todas esas naciones a las cuales Pablo les escribió. ¿Y por qué Pablo les escribió? ¿Y por qué Pablo sabía que aquellos descendientes que fueron expatriados por los asirios, por qué Pablo sabía que estaban en la casa de Israel? Que estaban en estas naciones a las cuales él les escribió. Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo fue llevando poco a poco. El Espíritu Santo sabe dónde está la semilla de Abraham, y es por eso que aunque pareciera que Pablo le está escribiendo a unos extranjeros, porque cuando nosotros vemos, cuando leemos las cartas, leemos que los destinatarios son naciones ajenas a Israel, por ejemplo a los corintios, a los romanos. Pero si usted empieza a leer la primera carta de Pedro, Pedro, en el encabezamiento de la carta, él lo menciona más específico. Él menciona a los expatriados y a los dispersos de Galacia, el Ponto, porque también Pedro les escribió a estas mismas iglesias. Y ahí ya usted puede tener una idea de lo que estoy hablando. O sea que el Espíritu Santo sabía dónde estaba la semilla de Abraham, dónde estaban aquellos expatriados de la casa de Israel, y es a ellos a quien Pablo les escribe, es a ellos a quien Pablo lleva las buenas nuevas, aquello que se conoce por el Evangelio. Y es por eso Pablo, ya conociendo esto, ¿verdad? Conociendo de que el Eterno había tenido misericordia por el pueblo de Israel, por aquellos descendientes del Israel que salió de Egipto, y que en ese periodo de gracia estuvieron incircuncisos, pues lo mismo se está aplicando, ¿verdad? Con estos gentiles que también son israelitas, también son descendientes, igual que aquellos descendientes de los israelitas que salieron de Egipto, que fueron quienes vieron la promesa, ¿verdad? Quienes fueron los que cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra de Israel, los descendientes estoy hablando. Pues igual estaba pasando con estos descendientes de los de la casa de Israel. Estos descendientes habían sido llamados, ¿verdad? Por el Eterno. El Espíritu Santo estaba llevando a Pablo a todos esos gentiles, ¿verdad? Para que conocieran su identidad, para que regresaran al pacto, pero en un periodo de gracia. Por eso usted ve que la palabra de las cartas de Pablo, él enfatiza mucho 2 palabras, emuná, que es fe, y la gracia. Es por eso que el cristiano común, el cristiano moderno, no entiende el concepto de la gracia, no lo sabe aplicar. De hecho, el evangelio moderno de los cristianos no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Y si usted lee la carta de Hebreos, capítulo 4, 2, el autor de Hebreos, que pensamos que pudo haber sido Pablo, porque al final de la carta se menciona a Timoteo, y Timoteo era parte del equipo de evangelístico de Pablo. Aunque si no fuera Pablo, debe haber sido alguno del equipo de Pablo, probablemente Silas o el mismo Lucas.
a veces yo personalmente difiero de que haya podido ser Pablo, porque hay una línea de pensamiento que no la vemos y no la leemos en el resto de las 13 cartas que sí están identificadas como que Pablo fue el autor. En esta carta de Hebreos se habla el tema principal es el reemplazo de la ley levítica en cuanto al sacerdocio, y el reemplazo de la orden sacerdotal de Aarón por la orden de Melquisedec, el cual el único sumo sacerdote es Yeshua. Entonces ahí prácticamente pues el autor está hablando de que ya la ley sacerdotal, no toda la Torá, sino la ley que tiene que ver con el sacerdocio, pues que ya queda obsoleta con el sacrificio de Yeshua, con un único sacrificio, ¿verdad? Y que ya tenemos un sumo sacerdote no en templos de hombres, sino en el templo que está allá, ¿verdad? En los Chamaín, en el cielo, en el templo original, en aquel el cual el Eterno le dijo a Moisés. Acuérdense que cuando Moisés fue a construir el tabernáculo y la menorá, el candelabro de los 7 brazos y todo, el Eterno le dijo: haz todo como se te mostró en el monte Sinaí. O sea que ya Moisés había tenido una visión, muy probablemente como la visión que tuvo Juan y la que tuvo el profeta Ezequiel, que ellos tuvieron visiones donde se pasearon por el templo. Es muy probable que el Eterno haya llevado en una visión muy clara y muy específica a Moisés sobre el tabernáculo del cielo, y el Eterno dio instrucciones a Moisés de que hiciera el tabernáculo tal como el que había visto en el cielo. Pues ese tabernáculo que hay en el cielo, en ese es que tenemos un sumo sacerdote que es Yeshua, y de eso es que habla la carta de Hebreos. Pero en este capítulo 4, versículo 2 que yo les estoy hablando, ahí usted puede ver que el autor está hablando de que los israelitas que salieron de Egipto recibieron las mismas buenas nuevas que nosotros. ¿Por qué yo sé que estaba hablando de los israelitas que salieron de Egipto? Porque si usted lo lee solo ese versículo nada más, usted va a leer que dice: ellos recibieron las mismas buenas nuevas que nosotros. Y usted va a decir: pero ¿por qué José dice, ¿verdad? ¿Por qué el hermano Joseph dice que ahí está hablando de los israelitas? Porque si usted expande el texto y va unos versículos hacia atrás, todavía en el capítulo 3, creo que empezando el capítulo 3, versículo 14, ahí entonces está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. O sea que en el contexto completo, cuando llegas al versículo 2 del capítulo 4, ahí está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. O sea que el autor de Hebreos está diciendo, y esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para aquellos que se sorprendan con esto, el autor está diciendo que ellos recibieron la misma buena nueva que nosotros. Ahora bien, esto de la buena nueva, esto fue un descuido de los traductores para favor de nosotros, para favor de la verdad. ¿Por qué? Porque en todo el Nuevo Testamento se ha escrito, la palabra buena nueva se ha sustituido por evangelio. Entonces, aquí en este versículo se dejó buena nueva y no se tradujo como evangelio. Pero si nosotros hacemos la traducción a evangelio, ahora todo toma sentido. Porque ahí entonces el autor está diciendo: porque los hijos de Israel que salieron de Egipto recibieron el mismo evangelio que nosotros. Entonces tú dices: pero ven acá, entonces los hijos de Israel recibieron un evangelio. Pero eso yo no lo sabía. Entonces, ¿qué evangelio? Pues el evangelio que recibieron los israelitas, al cual se refiere el autor de Hebreos, es la Torá, la palabra de Dios. Eso es lo mismo que también recibieron, ¿verdad? Los primeros gentiles, ¿no? Y los hebreos a los cuales está escrita esta carta, porque si son hebreos, son judíos. Y judíos creyentes. Esta palabra de hebreo se la pusieron acá, pero una persona que es hebrea, esta carta fue escrita a un público, una audiencia, a un lector hebreo, un lector judío. Por lo tanto, aquí lo que se está refiriendo el autor de la carta de Hebreos es a la Torá. Ese es el evangelio que recibieron los israelitas y que recibieron esa generación ¿verdad? Del primer siglo, esa generación para quien fue dirigida esa carta. Así que, amados hermanos, yo espero que hayan comprendido mi mensaje, que hayan comprendido en realidad lo que es la gracia, el periodo de gracia en que nosotros estamos, qué tenemos que hacer en este periodo de gracia para poder ser partícipes de las promesas
del nuevo pacto. Al conocer lo que es la gracia, al conocer que el Eterno no dejó entrar a ninguno de los israelitas de la segunda generación, a los que fueron perdonados por la gracia, ¿verdad? Porque ellos no merecieron eso, ellos no hicieron nada para merecerlo, solo por el amor que el Eterno le tenía a los padres Abraham, Isaac y Jacob, y para cumplir su promesa, tiene misericordia de esta generación incircuncisa, le da el tiempo, el periodo de gracia oportuno para que ellos se purifiquen, y Josué, ¿verdad? Los circuncida en masa por orden del Eterno, y eso lo vemos en el capítulo 5 como antes les mencioné, para que entonces puedan ser partícipes de la promesa, para que pudieran entrar a la tierra prometida. O sea que, amados hermanos, nosotros hemos sido salvos por la gracia, igual que esos israelitas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Los gentiles que han secuestrado, ¿verdad?, la fe, han secuestrado el mensaje y que están predicando por ahí, ¿verdad?, por las naciones, un evangelio falso. Ellos te dicen que ya tú eres salvo por la gracia y que con solo tener fe en Yeshua, ya con eso basta. Que solo tú confieses que crees en Yeshua y ya, eso basta. Eso no es el evangelio es mucho más que eso. Si usted lee, el evangelio es tan complejo que al apóstol Pablo le tomó casi 17 años comprenderlo, porque cuando Pablo iba camino a Damasco y se le apareció ¿verdad?, Yeshua, y le reclamó que por qué él estaba persiguiendo a su iglesia, una iglesia que no era gentil, para que quede claro, eran judíos, judíos persiguiendo judíos. Pablo estaba persiguiendo judíos de la secta nazarena, judíos discípulos de Yeshua. Cuando Yeshua se le aparece por el camino y le reclama por esta persecución, y Yeshua le hace se le revela, ¿no? Y Pablo comprende de que estaba peleando contra el mismísimo Elohim. A Pablo le toma mucho tiempo aprender esto, y cuando empezamos a leer Hechos, ¿verdad?, el libro de Hechos, donde está la narración de esto que le estoy comentando, vemos que él fue a Damasco ciego. Ananías, un justo de Damasco, le bautizó. Obviamente recibió la vista para atrás porque Pablo había quedado ciego. Y ahí dice, y quien escribe el libro de Hechos es Lucas, que fue discípulo de Pablo. Ahí dice de que Pablo se retiró a Arabia. Sabemos que en Arabia está el monte Sinaí, o sea que él quiso apartarse y llegar al fondo, al principio. Él quiso ir donde se recibió la Torá, fue para Arabia y allá estuvo 3 años. Imagínense, 3 años estuvo. Y no solo esto, después de eso, él creo que narra de que estuvo 14 años más. Después subió a Jerusalén, estuvo 15 días con Pablo, ¿verdad?, entrenándose un poquito más, un entrenamiento intensivo de 15 días, y entonces que después sale a predicar. O sea que son 17 años le tomó a Pablo entrenarse para un evangelio. Nosotros obviamente ya todos estos conocimientos de Pablo, de Pedro, todo eso ya está conservado. O sea que ellos pensaron por nosotros, ya todo eso está adelantado. Nosotros, la generación de ahora, es más fácil, ¿verdad?, porque tenemos las escrituras accesibles, ¿no? Y tenemos todos estos conocimientos, ¿verdad?, de estos apóstoles, y todo lo que se les reveló a ellos a través de su ministerio ya lo tenemos a la mano, y por eso ya nosotros no tenemos que esperar tanto tiempo. Pero a Pablo le tomó 17 años, usted lo puede ver en el libro de Hechos, digerir, entrenarse para este evangelio que él fue a predicarle a los gentiles, a personas que no sabían nada del pueblo de Israel, o muy poco, nada o muy poco, porque sabemos, y a través del libro de Hechos, de que Pablo fue sinagoga por sinagoga cada sábado, y ahí habían judíos y gentiles que ya estaban ahí, ya eran gentiles que estaban ya aprendiendo sobre las raíces hebreas, y a muchos gentiles también le tomó trabajo a Pablo demostrarle de que Yeshua era el Mesías, porque ya estos gentiles conocían de las Sagradas Escrituras hebreas.
Y muchos no creyeron. Si usted lee el libro de Hechos, usted puede ver de que hubo ocasiones de que en las sinagogas donde no creyeron en Pablo, gentiles y judíos expulsaron a Pablo y a Bernabé o a Silas o a Lucas, el que andaba con ellos. O sea que para que usted pueda ver y diferenciar lo que era el evangelio verdadero, la Torá, los profetas, las enseñanzas de Yeshua, todas estas buenas nuevas, las promesas, el nuevo pacto, todo, a Pablo le tomó 17 años antes de empezar su ministerio. Y aquí actualmente hay cristianos que dan un evangelio supuestamente de 4 o 5 oraciones que dicen Cristo vive, Cristo salva. Obviamente el Cristo que ellos predican es una deformación del Mesías judío. Por lo tanto, nosotros los judíos nazarenos no creemos en el Jesucristo histórico. Eso lo he comentado en otros videos y lo dejo claro. Nosotros no creemos en el Jesucristo histórico, en la deformación que ha hecho Roma sobre el Mesías judío. Nosotros creemos en Yeshua HaMashiach y sus enseñanzas hebreas, no todas las cosas paganas y toda la deformación del mensaje de Yeshua que ha hecho Roma con este personaje Jesucristo, con el cual han hecho mucha maldad a través de estos 2000 años que llevan. Así que, amados hermanos, espero que esta pequeña enseñanza les sea útil. Espero que este tiempo que me he cogido para grabar esto, que rinda frutos para el reino, ¿verdad? Espero estar haciendo lo correcto. Espero, si no puedo ver el fruto, pues por lo menos me conformo con ser quien riega la semilla y que otros recoja. No importa, la gloria es para Yeshua HaMashiach. Es el mismo espíritu que nos está moviendo todos los que estamos ministrando la palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach hacemos todo esto, no para la gloria de nosotros somos solo pequeños siervos. Lo hacemos en el nombre de Yeshua para que aquellos que no creen sepan que la palabra de Yeshua, sus enseñanzas, son las que están trayendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel de vuelta a casa, para que se cumpla la parábola del hijo pródigo. Y el crédito es para Yeshua y para que los judíos que no creyeron en el primer siglo y para los que todavía no siguen creyendo que Yeshua es el Mesías, para que lo sepan ahora que nosotros somos siervos de Yeshua y todo el fruto de nuestro trabajo es para el rey, porque Yeshua HaMashiach no es solo rey de los judíos, no solo rey de la tribu de Judá, sino de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Así que con esto los dejo. Les deseo mucha shalom y les deseo que les exhorto, ¿no? Si les gustó estas explicaciones que les di, si fueron reveladoras, si hay muchos ministrando por las redes sociales, por YouTube, si les gusta mi manera de ministrar y las cosas innovadoras que traigo, para la gloria de Dios entonces manténganse verificando mi canal, suscríbanse a mi canal de YouTube y ahí podrán tener acceso a mis actualizaciones, a mis últimos videos o audios que estaré subiendo. Sin más, aquí me despido, su servidor Joseph Ben Abraham de Pensilvania, Estados Unidos, y a las órdenes. Dejo abierto el área de comentarios para cualquier aporte o cualquier si alguien discierne, ¿verdad? Difiere de lo que estoy enseñando y quiere presentar sus argumentos, les pido por favor que lo hagan con mucho respeto. Yo también les contestaré diligentemente con el mismo respeto que ustedes me contesten. Cualquier comentario que dejen de forma irrespetuosa, ni me voy a mover a contestarlo, simplemente lo voy a quitar. Por lo tanto, si usted quiere tener una respuesta a sus argumentos, hágala respetuosamente y de esa manera llamará mi atención y me tomaré mi tiempo para contestarle, porque es para que la verdad nos haga libre. Ahora, cualquier mensaje de forma irrespetuosa lo pasaré por alto, y pues mi rabino Yeshua nos enseñó a no echar las perlas sagradas a los cerdos y a los perros, porque después ellos
vendrían con esas mismas perlas a pisotearnos. Entonces, no voy a entrar en estos debates, porque tampoco la palabra de Dios es un deporte. Así que dejen sus comentarios respetuosamente y lo debatimos, ¿no? Si a usted le gustó el audio, pues compártalo para adelante para que el mensaje llegue a los corazones que tenga que llegar. Y si el Eterno usó sus ruach, su Espíritu Santo para hacerme grabar este audio, pues su propósito tendrá. Así que otra vez, Shalom, que significa paz en hebreo, y paz para toda su familia. Y pues si le gustó este mensaje, pues suscríbase a mi canal y manténgase en sintonía. Muchas gracias por su atención.